Vamos a resolver en este ejercicio un problema sobre optimización y nos da lo siguiente. Vamos a leer, nos dicen descomponer el número 44 en dos sumandos. O sea, ese número 44 queremos separarlo en dos números. Vamos a llamarlo X y Y a esos dos números. Descomponer el número 44 en dos números, en dos sumandos. Tal que cumple la condición que el quíntuple, o sea, 5 veces el cuadrado del primer número, más el sextuple, o sea, 6 veces el cuadrado del segundo, esa operación sea mínimo, o sea, nos dé un producto mínimo. O sea, la suma de el quíntuple del primero más el sextuple del segundo, que esa operación, esa suma, me dé un valor mínimo. Vamos a ver entonces cómo resolvemos el problema de este ejercicio de optimización. Vamos a llamar entonces, como dijimos, vamos a nombrar los números que me dicen que son dos números. Vamos a llamarlo X y Y. Vamos a llamar primer número, vamos a llamarlo X. Y el segundo número, vamos a llamarlo Y. ¿Qué me dicen esos dos números? Me dicen que descomponer esos dos números, en dos sumandos. Quiere decir que vamos a cumplir que la suma del primer número más el segundo número, esa suma me dé 44. Es lo que queremos. Descomponer esos dos sumandos de forma tal que el quíntuple del primero más, en este caso, el sextuple del segundo, sea mínimo. La suma daría 44 porque me lo dicen, los dos sumandos van a ser 44, la suma. Y nombramos al primero X y al segundo Y. Pero cuando se trata de problemas de optimización, hay que buscar una función asociada a esta expresión, donde todo va a estar dado con respecto a una sola variable. Como aquí tenemos dos números, vamos a tratar de llevarlo todo a una sola variable, en una expresión de una función, repito, asociada a esta ecuación. Si X más Y igual a 44, podemos decir que Y, que es el segundo número, sería 44 menos X, pasando la X para a la derecha en esta operación. Quiere decir, podemos decir lo siguiente: si X es el primer número y Y es el segundo, entonces esta Y, que es el segundo número, se puede escribir como 44 menos X, ya que X más 44 menos X simplificaría las X y me daría 44, que es lo que me dice, la suma da 44. Quiere decir, vamos a representar entonces el primer número por X, y el segundo, como la suma da 44, 44 menos X. Con esto, entonces, lo que estamos llevando toda la expresión a una sola variable, en una función asociada a la expresión. Entonces podemos formar, como decíamos, una función, vamos a llamar la función f, que queda asociada, pero con respecto solamente a la variable x. Vamos a ver cómo queda esta función. ¿Qué nos da en el problema? Repetimos, la suma, descomponer el 44 en dos sumandos, tal que el quíntuple del cuadrado del primero. ¿Quién es el primer número? El primer número es x. Sería el quíntuple, o sea, 5 veces el cuadrado del primero. Así vamos a expresar 5x al cuadrado. O sea, repito, el quíntuple, 5 veces el cuadrado del primero. Dice más el sextuple, o sea, 6 veces el cuadrado del segundo. Pero el segundo no lo voy a llamar y. Recuerden, vamos a tomarlo todo en función de la variable x, para tomarlo como la función f en x. Y vamos a escribir entonces 44 menos x, que sería el segundo. Este sería el segundo. ¿Qué tengo aquí? El sextuple del segundo. Pero me dicen que es el sextuple del cuadrado del segundo. Esto me está diciendo. Repito, a partir de estos datos hemos buscado la función asociada a este ejercicio, y eso es lo que siempre vamos a hacer cuando se trata de optimizar, ya sea para buscar el máximo o el mínimo. En este caso queremos buscar que la suma sea mínima. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Recordamos, quíntuple del cuadrado del primero más sextuple del cuadrado del segundo. Ya tengo la función. ¿Cómo se buscan los máximos y los mínimos? O sea, los extremos locales de una función. Recuerden que para los extremos locales se busca la primera derivada. O sea, el proceso es el siguiente: buscar la primera derivada de la función. Esa primera derivada, igualarla a 0. Y buscar los x sub 0, puede ser 1, 2, 3, que me hagan la primera derivada a 0.
A partir de ahí, de que usted busca la primera derivada y busca los ceros de la primera derivada, esos ceros los va a colocar en la recta numérica, que iría de menos infinito a más infinito. Coloca los ceros, supongamos que sea en este caso el x sub 0. Y buscamos los signos de la primera derivada, no de la función, cuando derivemos antes y después de los ceros. Antes de x sub 0, o sea, menores, entre menos infinito esto, supongamos que me dé negativo y aquí me dé positivo. Si me da negativo para los anteriores a x sub 0 y positivo para los posteriores, entonces aquí la función va a decrecer, va a disminuir, pasa por el cero de la derivada y va a aumentar porque iría más infinito, iría bajando y subiendo, o sea, decreciendo y creciendo. Por lo tanto, aquí habría entonces un mínimo. Ahora, puede ocurrir que en vez de dar negativo, dé positivo, y aquí dé negativo. Si ocurre esto, entonces iría subiendo, o sea, positiva, crece y decrece. Entonces, en este punto, lo que habría sería un máximo. Esto es lo que vamos a hacer en este caso, ver, cuando busquemos la primera derivada y sus ceros, los signos con respecto a esos ceros. Puede ser un cero, dos ceros, etc. Y ver los signos, si de menos a más, decrece y crece y habría un mínimo, y si va de más a menos, aumenta, entonces habría un máximo. Pero queremos que sea un mínimo, entonces me hace falta que me dé menos y me dé más, o sea, ocurra lo de arriba, menos y más, para que sea entonces en ese punto, que es el cero de la primera derivada, que sea un mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la primera derivada. Vamos a buscar con mucho cuidado. Tenemos potencias. La primera derivada de la función sería igual. ¿Cómo deriva 5x2? Recuerden, 5, la constante, por la derivada de x2, que sería 2x, más 6, esta expresión derivaría como 2 veces la base, que es 44 menos x, por la derivada de la base. Recuerden que esta base es compuesta, por lo tanto hay que derivarla y aquí hay que aplicar la regla de la cadena. Repito, 6 por 2 veces la base a la 1 por la derivada de la base. Vamos a efectuar esta operación, vamos a organizarla. Tener la derivada, nos quedaría, aquí multiplicamos, nos da 10x, aquí multiplico, me daría 12 por 44 menos x por, y aquí hay que derivar. Recuerden que es la derivada de la base, o sea, el exponente por la base a la 1 por la derivada de la base. La derivada de 44 es una constante, sería 0, y la derivada de menos x es menos 1, por eso hay que derivar la base, porque aquí como es negativa daría menos 1. Aquí no deriva la base porque la derivada de x sería 1, no hace falta porque 1 por 10x daría 10x, porque es positiva, pero en el caso que sea negativa sí escribirla, porque daría menos 1, no daría 1, que es el caso de la segunda. Aquí vamos a cambiar los signos, vamos a efectuar la operación, lo que vamos a hacer es organizar, ya derivamos, vamos a organizar 10x, 12 por menos 1, me daría menos 12, por 44 menos x. Y entonces ahí vamos a aplicar la propiedad distributiva, o sea, 12 por 44 y 12 por x. Me daría primera derivada igual a 10x menos, y cuando multiplique 12 por 44, 12 por 44, esto me daría 528. Menos 12 por menos x, aquí me daría menos por menos más, y me daría 12x. Esta es pura aritmética, efectuar esta operación. Tengo 10x y 12x, podemos agrupar esas dos cantidades, sumarlas, 10 y 12 daría 22x menos 528. Bien, esta es la primera derivada. Ya tenemos la primera derivada de la función. La derivada de la función da 22x menos 528. Ahora, repito. Para buscar los máximos y los mínimos, o sea, los extremos locales, para minimizar o, en este caso, buscar los extremos locales, que es lo mismo, lo que se hace, recuerden que es buscar la primera derivada e igual a la 0. Vamos entonces a tomar ese valor de la derivada igual a la 0. 22x menos 528 igual a 0. Repito, derivada igual a 0. Con esto que hago, buscar los x sub 0, que son los ceros de la derivada. Vamos a pasar entonces a despejar aquí. 22x, este pasaría positivo a la derecha. El 22 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y cuando usted divide 528 entre 22, esto daría exacto. Y esta operación daría 24. ¿Quién va a ser 24? Ese va a ser el valor
de mi x sub 0. ¿Quién es el 0 de la primera derivada? Porque 24 por 22 daría 528 menos 528 y me daría la derivada 0. A la vez que tenga el 0 en la derivada, ¿qué hacemos? Lo colocamos en la recta numérica. Estamos llevando de la teoría a la práctica, de menos infinito a más infinito, coloco el 0, en este caso el valor es 24, que sería mi x sub 0, y busco qué ocurre antes y después. Por ejemplo, tomo un número antes de 24, cualquiera. Comodidad, vamos a tomar el 0, que es anterior a 24. Si pongo 0 en la primera derivada, o sea, evalúo f, la derivada, la evalúo en 0, me daría 22 por 0 menos 528. Esto daría 0 y me daría 528 negativo. Quiere decir, la primera derivada evaluada en 0 es negativo, menor que 0. Fíjense que tomé un valor anterior a 24. Es decir, que toda la derivada antes de 24, cualquier valor que usted tome antes de 24, todo esto va a dar negativo. Siempre va a dar negativo. Y segundo, vamos a evaluar la función derivada en un valor posterior, o sea, mayor que 24. Por ejemplo, vamos a tomar el 25. Si tomo 25, esto me daría 22 por 25 menos 528. Esto me daría 22 por 25, multiplicando, me daría 550 menos 528. Cuando reste, esto me daría 22. Que decir, me daría mayor que 0. Si la derivada evaluada en un valor posterior a la derecha 24, me da positivo. Como me dio menos más, entonces aquí decrece hasta el 0 y aumenta. Es decir, que entonces en 24, como va de menos a más, habría un mínimo. Es decir, en x sub 0 igual a 24, existe un mínimo. ¿Qué es lo que quería? Entonces ya tengo la respuesta. Quería descomponer el número 44 en dos sumandos, de forma tal que el quíntuple del cuadrado del primero más el sextuple del cuadrado del segundo sea o dé mínimo. Entonces este valor mínimo es el primer número. O sea, la respuesta sería x, que es el primer número, sería 24. ¿Y quién es el segundo número? Era y. Pero y se escribía como 44 menos x. Me quedaría entonces 44 menos el valor de la x, 24, y esto me daría 20. Es decir, la respuesta sería, primer número sería 24 y el segundo número sería 20, ya que la suma de los dos daría 44. Estos dos números cumplen la condición, que es que esa suma, con esa condición del quíntuple del cuadrado del primero más el sextuple del cuadrado del segundo, con esa operación me dé un valor mínimo, que obtuvo los valores 24 y 20. Con esto termino este ejercicio. Espero les haya ayudado para sus estudios. Like y suscríbanse.